El encuentro que tuvo Moisés con Dios nos revela a nosotros que el crecimiento espiritual no es un momento en específico, es un proceso de todos los días. Y ver la gloria de Dios significa que conozcamos su carácter y lo reflejemos en nuestra vida diaria. Esta semana aprenderemos cómo caminar en ese proceso de transformación y ver la gloria de Dios. Veremos la lección número 12. Te ruego que me muestres tu gloria. Soy el pastor José Reño y te invito a estudiar la lección de esta semana. Quiero agradecer a Dios porque nos ha dado la oportunidad este 18 de septiembre de cumplir un año más de vida. Es un privilegio para mí poder estar con ustedes acompañándoles en este proceso de aprender y conocer más del Señor a través de la lección. Y ya son 2 años. Precisamente ahorita en agosto o al finalizando agosto cumplimos 2 años de bendiciones de Dios a través de la lección. Y si usted ha sido beneficiado, yo le agradezco, ore por este servidor. No es fácil a veces grabar y tomar tiempo porque las atenciones del distrito, de las labores, de muchas cosas conllevan a que nos tengamos que exigir un poco más. Y a veces es el trasnocho, a veces toca pasar más tiempo y dedicar un poquito más de esfuerzo para lograr que se pueda hacer esto. Así que yo le agradezco, ore, para que Dios nos permita seguir y podamos seguir ayudando a la iglesia. Gracias por orar y quiero invitarte a que oremos para iniciar este estudio. Oremos. Querido Padre, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio de permitirnos, Señor, conectarnos una vez más. Hay mucha gente que hace 2 años, Señor, está escuchando la lección. Otros que hace muy poco, pero gracias, Señor, por cada uno de ellos. Y gracias, Señor, por el mensaje que permites. Gracias por un año más de vida. Y te pido, Señor, tu bendición siempre. Ayúdanos, Señor, ahora al estudiar esta lección número 2 en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con la cita para memorizar que aparece en Éxodo 34, versículos 6 y 7, que dice así. El Señor pasó ante Moisés y proclamó, Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no da por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. La súplica de Moisés es, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Y esto revela el anhelo más profundo del corazón del ser humano. Moisés deseaba conocer a Dios de manera personal, así como tú y yo nos gustaría ver a Dios tal cual como es, pero hoy día no lo podemos percibir o tener por nuestro pecado, por nuestra maldad. Pero esa misma gloria está disponible también para hoy, pero no en un monte apartado, sino en la vida diaria, en esa experiencia de todos los días de vivir con el Señor. Y un día recibiremos el privilegio de que veremos al Señor cara a cara y lo veremos cuando venga en las nubes de los cielos. Hasta que la imagen de Cristo no sea grabada en nuestro corazón, no podremos estar preparados para ver al Señor. Por eso la pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejarnos moldear para ser transformados en la gloria del Señor? La lección del domingo, la tienda de reunión. En esta lección veremos cómo una tienda de reunión que fue el símbolo de comunión íntima entre Dios y Moisés, se reveló allí la dirección de Dios y fortaleció la confianza de todo el pueblo en que Dios estaba dirigiendo a Moisés. Analicemos cómo este encuentro ilustra la cercanía que Dios tiene con sus siervos. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 33 versículos 7 al 9. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Qué interesante, porque este gesto muestra la separación y la santidad que hay. El lugar debía estar apartado de la rutina diaria. Y allí se enfatiza la necesidad de la reverencia, porque Dios no comparte su gloria con lo común. Por eso el campamento estaba lejos de la reunión, de la tienda de reunión. Por eso el campamento no tuvo la oportunidad de gozar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque había idolatría. Porque Dios no está en donde el pecado es aceptado y recibido en primer lugar. ¿Saben? La distancia que se da allí y se muestra allí invitaba al pueblo a valorar el privilegio de consultar al Señor. Y Moisés eligió aquel espacio como el recordatorio que era permanente de que la relación con Dios exige en nosotros prioridad, nos exige consagración, nos exige exclusividad para Dios. Y esa tienda se convirtió en un punto de encuentro donde la santidad de Dios se manifestaba al pueblo. Quien buscaba dirección
que fuera dirigida por Dios, obviamente dirección divina, pues debía apartarse del bullicio cotidiano y acercarse reverentemente a la tienda de reunión. Esto enseñaba que buscar a Dios requiere tiempo y requiere tiempo intencional y una entrega sincera al Señor. Pero la actitud del pueblo también muestra algo importante porque mostró un respeto profundo ante la mediación de Moisés y reconocían que la presencia de Dios descendía en la nube y confirmaban la dirección que Dios le daba a Moisés. Cada persona que permanecía en la tienda observaba en silencio ese cuadro tan especial, esa escena que muestra el silencio y la reverencia que había para con su líder, porque este líder era un líder fiel. Y este líder, a través de su ejemplo, y imaginémonos la escena en cómo cada vez que Moisés se acercaba, todo el pueblo salía a ver cómo se daba ese encuentro entre Moisés y Dios. Y este líder fiel pudo impactar no solamente a una parte del pueblo, a todo el pueblo, y los inspiró a que honraran a Dios. Y aún en la distancia, aún desde la distancia, ellos se podían dar cuenta de cómo Dios hablaba con su siervo. Mira, aquí se da un respeto colectivo y era parte de esa preparación espiritual del pueblo. Y allí se da que la nube, que era símbolo de la presencia de Dios, confirmaba que la comunicación era completa y real. Y Moisés no hablaba allá solamente o se reunía solamente a estar solo. No, él hablaba con Dios y cuando hablaba con Dios, hablaba en el nombre de Dios. Ese es un testimonio interesante, hermanos, porque esto fortalece nuestra confianza en que cada vez que nos acerquemos al Señor, pues veremos cómo su presencia nos acobija, nos cubre, nos ayuda, y cuando hablemos, lo hagamos en el nombre del Señor. Ahora, veamos cómo esta relación entre Moisés y Dios se describe también en términos de amistad. Veamos lo que nos dice Éxodo capítulo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Si había alguien que conocía muy bien a Moisés y conocía las experiencias de Moisés, era Josué. Pero este versículo revela también la intimidad singular que había entre Dios y su siervo. Y allí hay una expresión, hablaban cara a cara. Ahora, esto no significa que era una visión plena de la gloria divina. Moisés no pudo ver en su plenitud, en claridad al Señor, pero tuvo la oportunidad de comunicarse de manera directa y personal con Dios. Y Moisés disfrutaba de una buena relación que se basaba en la confianza y en la fidelidad, que no solamente venía de Dios, sino que Moisés se la daba a Dios. Es decir, cuando usted es fiel a Dios y cuando yo soy fiel a Dios y le damos esa fidelidad como el Señor la desea, pues vamos a tener la oportunidad de recibir también su fidelidad y además de ver privilegios. Hay muchos privilegios y Moisés tuvo privilegios. Ese privilegio de hablar con Dios solamente lo tenía Moisés, pero Moisés era el hombre más manso de la tierra, era el hombre más obediente y por esa razón Dios le dio ese privilegio. Ese privilegio Dios también se lo dio a Elías, también se lo dio a Enoc, se lo dio a Daniel y a muchos otros que cuando se consagraron a Dios, pues vivieron para él. Ahora, Dios se mostró allí no solamente como un legislador, como un juez, sino también se muestra aquí como el amigo cercano para Moisés. Y este vínculo que había allí moldeó el carácter de Moisés y lo capacitaba para guiar con paciencia y firmeza al pueblo. Y la experiencia que estaba viviendo Moisés demuestra de una manera completa, genuina, esa amistad que había entre ellos dos, entre Dios y su siervo. Y eso transforma también para nosotros el concepto de que no estamos lejos de Dios, que también podemos tener el privilegio de acercarnos al Señor en amistad. Y esto, hermanos, al narrarse este detalle, el texto resalta también en ese versículo que la obediencia surge de una relación cuando nosotros vivimos de manera sincera y fiel a Dios. Dios no impone nada, pero también espera de nosotros, o espera de nosotros mejor, sinceridad, espera humildad, espera que nos humillemos y le sirvamos de todo corazón. Hermanos, cada vez que observamos que la tienda de reunión era ese modelo del trato íntimo que Dios desea con sus hijos, nos recuerda que la tienda de reunión nos muestra o nos dice que Dios desea cercanía con sus hijos. Apartarse para buscar la reverencia, para responder con respeto y cultivar esa amistad con Dios es lo que Dios espera de manera personal con cada uno de nosotros. Porque mira, la verdadera fuerza espiritual no nace con ir a la iglesia, no nace con escuchar un sermón. Eso puede ayudarme, pero la verdadera fuerza espiritual nace de esa comunión íntima y fiel con Dios. Así como Moisés se apartaba a hablar con Dios, de la misma manera deberíamos apartarnos de lo cotidiano, de lo común, para entregar nuestra vida en relación directa con el Señor. La lección del lunes, para que te conozca. La oración de Moisés, que ya hemos visto, refleja ese profundo deseo de conocer de manera verdadera a Dios. Y más allá de milagros, de mandatos, de la soberanía de Dios, realmente Dios permitía que Moisés pudiera conocer esa intimidad con él.
Este pasaje que vamos a ver y que vamos a estudiar en este día se muestra la centralidad de la presencia de Dios en la vida del pueblo y en la misión de su líder. Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 33, versículo 12 al 13. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés presenta su inquietud frente a una misión encomendada en la que Dios le da. Aunque había recibido un llamado muy claro, el corazón de Moisés reconoce la necesidad de la compañía misma de Dios. Y con humildad, Moisés admite que las promesas de Dios no son suficientes sin la seguridad de que Él vaya a estar en su presencia. La carga del liderazgo, hermanos, sobre un pueblo rebelde, pues lo llevaba a Moisés a depender de una guía superior. Había quizás mucha gente sagaz, con malicia, con muchas cosas, y Moisés necesitaba ser orientado y guiado con toda seguridad de que Dios lo estaba ayudando. Este clamor que hace Moisés muestra que el verdadero servicio no se basa, hermanos, en capacidades, no se basa en lo que nosotros hacemos, nuestra experiencia, nuestro tiempo en la iglesia. No, esto se trata de una cercanía con el Señor. Y cuando yo me acerco de manera sincera al Señor, pues Dios me va dando sus orientaciones. Y Moisés comprendió que la tarea sería imposible si Dios no iba a caminar junto a ellos. Por eso Moisés suplica y reconoce que el conocimiento de Dios, aunque es vital, también es importante poder tener la presencia de Dios. De nada sirve el conocimiento sin una experiencia. Y la oración de Moisés buscaba saber y experimentar de manera personal y tener una comunión, una consagración con Dios. Y cuanto más caminaba Moisés con Dios, más consciente era de la necesidad que tenía de que Dios lo ayudara. Mira, vamos a ver lo que dice Éxodo 33, versículo 14 al 17. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Moisés entendió que la identidad que el pueblo de Israel tenía como pueblo de Dios, como pueblo escogido, dependía exclusivamente de caminar con Dios. Sin esa compañía, sería como cualquier nación más. Por eso, ninguna tierra prometida tendría valor si no era habitada bajo la dirección de Dios. Y eso mismo sucede hoy, porque la historia de Moisés nos enseña que conocer a Dios va mucho más allá de saber datos sobre profecías, sobre santuarios, sobre cosas que de pronto aprendemos en la Biblia. Realmente es importante, pero más importante aún es que nuestra experiencia esté llevada por la transformación que nace de la oración, de la dependencia y la búsqueda sincera del rostro del Señor. Y Moisés había visto milagros, había visto cómo el mar se abría, cómo salía agua de la roca, pero no se conformó con solamente ver los milagros, sino que anhelaba tener una intimidad real con su Creador. Y así también nosotros podemos tener esa idea de que puede ser que pensemos que la religión o asistir a los cultos o incluso servir en la iglesia es suficiente. Pero sin conocer verdaderamente al Señor, corremos el riesgo de vivir vacíos espiritualmente. ¿Cuántos están hoy en la iglesia vacíos? Y van a la iglesia, hacen una cosa, pero al igual hacen el pecado y combinan el pecado con lo bueno, con lo justo, con la santidad, con la verdad, con el error, y andan en ese vaivén de un lado y a otro. Y sabes, Dios no quiere eso. Dios no quiere que su pueblo ande en esa desviación, en esa falta de dirección. Dios quiere guiarnos. Y la mejor forma es cuando nos entregamos a Él, cuando oramos más tiempo, cuando sacamos tiempo aparte para hablar con el Señor, para meditar en Él, para leer su palabra, así sea que nos detengamos en un versículo, pero poder gozarnos y disfrutar el estudio de su palabra. Qué lindo cuando tenemos esa comunión con Dios. Y la invitación es importante porque aquí Dios lo que está buscando es que en esta lección aprendamos que debemos buscar la presencia de Dios cada día. Y Él promete que nos va a dar descanso, nos va a dar dirección y nos va a acompañar por donde quiera que vayamos. El Señor Jesús también lo confirmó y Él dijo que la vida eterna consiste en conocer a Dios de manera personal y en experimentar con Él todos los días su presencia. La lección del martes: te ruego que me muestres tu gloria. Moisés anhelaba comprender mejor al Señor. Y después de la crisis que habían visto hace una lección anterior, lo vimos acerca de la crisis del becerro de oro,
Pues la oración de Moisés se intensificó y él deseaba ver la gloria de Dios. Y Dios le respondió mostrándole su bondad, le reveló que su carácter es la verdadera manifestación de su majestad. Por eso, vamos a leer lo que dice en los versículos 18 al 19 de Éxodo 33. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Moisés expresó con sencillez y profundidad ese deseo de conocer al Señor de una manera más íntima. El pedido no era nada pretencioso, él no buscaba señales ni prodigios, solamente quería tener una revelación personal de su Dios. Y el pueblo había fallado gravemente, y Moisés entendía que la única garantía de su futuro era contar con la presencia y la aprobación del Señor. ¿De qué nos sirve tener experiencia si Dios no va con nosotros? ¿De qué nos sirve vestirnos bien y bonito y oler bien y si Dios no va con nosotros? ¿De qué nos sirve llegar temprano a la iglesia si Dios no está conmigo? ¿De qué me sirve predicar y hablar lenguas humanas y angélicas, pero no tengo a Dios? ¿De qué me sirve a mí las cosas que hago si Dios no está? Ver la gloria de Dios significa, hermano, recibir con seguridad de que Dios seguirá guiando nuestra vida, de que su carácter se refleja en nosotros. Y la respuesta del Señor fue mostrar esa bondad y le reveló que la gloria de Dios se expresa en su carácter. La esencia de Dios no está en las manifestaciones. No esperemos solamente ver a Dios cuando haya una enfermedad o cuando haya una necesidad económica o cuando vengan las pruebas. Dios no es eso. Dios no solamente son milagros. Dios se revela a través de una experiencia diaria con cada persona. Cuando aprendamos a conocer su amor, cuando aprendamos a tener la paz del Señor, cuando aprendamos a tener paz en medio de la tormenta, a tener convicción y confianza en el Señor, pero vamos a dar cuenta que Dios no es solamente pedidos. Hay gente que busca a Dios solo para pedir, pedir y pedir. Y Dios no se molesta, pero ese no es el Dios que Él espera que conozcamos. Dios espera que veamos su gracia salvadora, esa gracia que nos sostiene y nos ayuda todos los días, esa fidelidad y misericordia que se renuevan cada mañana. Y es en la experiencia que todos los días podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida. La gloria no fue un espectáculo visual para Moisés. Y no era lo que estaba buscando Moisés. Moisés no buscaba ver relámpagos y ver milagros y que se abrieran mares. No, Moisés lo único que quería tener era la certeza de que Dios realmente se relacionaba con su pueblo y les mostraba su bondad. La revelación del carácter de Dios se convierte en todo, para todos nosotros como cristianos, en la base de toda confianza. Escucha bien, el carácter de Dios debe convertirse en nosotros la base para tener confianza en el Señor. No sigas a Dios porque te ha dado bendiciones. Porque recuerda lo que hizo Job. Job dijo, yo no sigo a Dios por las bendiciones. Si Dios me mandó desnudo y me manda desnudo, pues me iré y viviré así. No seguimos a Dios por las bendiciones. Seguimos a Dios porque es amor, porque nos ha salvado, porque su misericordia es buena, porque su bondad se refleja cada día, porque cada día nos da la vida, porque hay tantas cosas hermosas y promesas maravillosas que Dios nos ha dado, que ha prometido estar con nosotros. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos ha dado confianza de que está con nosotros y eso es la base de nuestra confianza en el Señor. Si hoy tengo dinero o no tengo dinero, eso no debe basar mi relación con Dios. No debe cambiar las cosas con Dios. Yo no sigo a Dios por lo que me da o por lo que no me da o por lo que me quita. Yo sigo a Dios porque Él es mi Dios. Eso es importante que lo entendamos. No sigas a Dios por las cosas, por los detalles. Porque si los pierdes, pierdes tu relación con Dios y te apartarás del Señor. Veamos ahora cómo se concretó esta manifestación de Dios y veamos lo que dicen los versículos 20 al 23. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Si has analizado, te vas a dar cuenta cómo Moisés está insistiendo en poder ver al Señor. Y el Señor le mostró su gloria de una manera obviamente limitada para proteger a Moisés. Y esta escena enseña que el ser humano no puede abarcar toda la grandeza de Dios. Sin embargo, Dios permitió que Moisés percibiera lo suficiente para que se pudiera afianzar en la fe, para tener por lo menos la confianza de que Dios estaba ahí. Y qué privilegio, así sean las espaldas que vio. Eso simboliza esa revelación especial que Dios quiere dar a sus escogidos. Y qué lindo. Yo siempre he dicho, hay una diferencia marcada entre ser llamado y ser un escogido. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos.
Y qué lindo ser parte de los escogidos. Y cuando yo soy escogido, cuando yo me dejo escoger y cuando yo me dedico y me consagro para el Señor, ¿sabes? Dios me empieza a mostrar su carácter de una manera especial, linda. Y además nos empieza a mostrar detalles, cosas que de pronto no podía comprender solo. Y cuando empiezo a estudiar la Biblia, empiezo a conocer partes y características y detalles de quién es Dios y cómo es Dios. Y no soy yo, es el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Y el Señor se va reflejando y se va revelando en nuestra vida y nos va ayudando a tener un mejor concepto de quién es Él. Sabes que el problema del ser humano es que no conocemos bien a Dios. Por eso el Señor llegó a decir, mis caminos no son sus caminos, mis pensamientos no son sus pensamientos. Y llegar a tener esa conexión y esa misma dirección de las cosas que Dios piensa es algo maravilloso. Es un privilegio y a veces también una responsabilidad. Porque quizás aunque el pecado nos jale a hacer lo malo, si yo quiero hacer lo que Dios dice, a veces va a ser difícil. Porque a mí me gustaría hacer esto, aunque Dios diga esto. Y ahí es donde tenemos que ponernos alinearnos en el camino del Señor. Por eso debemos pedirle al Señor que aunque no la experiencia de Moisés no fue que él vio el rostro visible de Dios, sí fue un encuentro que aseguró a Moisés que caminara con él. Y al igual nosotros hoy debemos ver la gloria de Dios. Ahora, la gloria de Dios no consiste en lo inalcanzable, en ver cara a cara a Dios, no. Pero sí espera Dios que tengamos una cercanía. Y esa cercanía nos permitirá manifestar o que Dios se manifieste de maneras en las que podamos comprender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Esto abre, hermanos, la reflexión hacia el centro de la fe. Esto abre el espacio para que podamos ver que Cristo es la máxima revelación de esta gloria. Porque Jesús sí vino a esta tierra, sí se presentó y él es el reflejo y es del carácter de Dios y de su gloria. Ahora, muchos buscan a Dios en lo espectacular, en los milagros, pero la Escritura enseña que la verdadera grandeza de Dios se revela en la bondad y en la misericordia. Hay una cita de Elena de White que me gusta porque dice que cuando nosotros hacemos actos de misericordia, cuando nosotros ayudamos a los menesterosos, cuando nosotros ayudamos de manera bondadosa al que lo necesita, dice la Biblia que los ángeles vienen, nos acompañan y hacen sonar una nota de alabanza. Y en el cielo, dice, responden con otro tono de alabanza. Es decir, aquí se alaba a Dios, el cielo se alegra cuando somos misericordiosos, pero en el cielo contestan de la misma forma. Y esto nos lleva a comprender que también esta experiencia de conocer la gloria de Dios y reflejar el carácter no es solamente recibo, sino que también lo debo compartir con los demás. Que las demás personas vean a Jesús en nosotros, que todo el mundo vea a Cristo en nuestro actuar, en nuestras palabras, en nuestra forma de ser. Yo sé que tenemos errores, somos humanos y tenemos muchas cosas. Y es probable que cuando nos miren digan cosas, nos critiquen, nos juzguen, pero estamos llamados a mirar a Jesús, a mirar también su cruz. Y vemos allí en la cruz esa expresión suprema de la gloria de Dios, un amor que se entregó para salvarnos. Y quien vive esta contemplación, quien se transforma viendo a Jesús en la cruz y viendo ahora a Jesús en el santuario celestial, podemos reflejar en nuestra vida ese mismo carácter de amor y de entrega, ese carácter de misericordia, ese carácter de servicio. Hermanos, queremos ver la gloria de Dios, pero necesitamos también reflejar la gloria de Dios, reflejar su carácter. Conocer a Dios es caminar en su luz cada día y reflejar a otros que somos iluminados por su gloria. Hoy día necesitamos reflejar la gloria de Dios, que es su carácter, reflejarlo en nuestro corazón y que el mundo vea la luz del Señor, esa luz que es reflejada en nosotros. Que Dios nos ayude de verdad a reflejar el carácter de Cristo y que cuando nos vean, solamente vean a Jesús y glorifiquen al Señor. La lección del miércoles, Dios se revela. En este día se muestra cómo Moisés subió nuevamente al monte con 2 tablas de piedra. Allí Dios se mostró como nunca antes. Allí hay un Dios de gracia, un Dios de pacto, y su gloria no fue un destello allí pasajero, sino que se reveló de manera profunda. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 7. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. El Señor descendió en la nube y cuando lo hizo, proclamó su propio nombre. Allí reveló lo más íntimo de su ser, que es un Dios compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en amor y fidelidad. Y también justo, que no pasa por alto el pecado, sino que también lo condena. Y Moisés escuchó esta declaración y se postró en adoración y reconocimiento a Dios. No fue un poder allí aterrador lo que lo movió, sino la belleza del carácter divino.
Y la gloria de Dios, hermanos, vuelvo y digo, no consiste solo en la majestad creadora de Dios, en sus milagros, sino en esa gracia que tiene redentora, en ese carácter amoroso por salvar y redimir. Ese retrato de Dios se convierte en el centro de toda la escritura, el fundamento de nuestra confianza, saber que Dios es un Dios redentor, salvador, creador y legislador. Veamos ahora la segunda idea de este estudio, porque allí se va a ver cómo Dios renueva su pacto con el pueblo. Éxodo 34:10 dice: y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. El Señor aseguró a Moisés que haría maravillosas cosas que nunca habían visto, y prometió guiar al pueblo a la tierra prometida y mostrar su poder ante todas las naciones. Pero esta revelación gloriosa iba acompañada de un compromiso, que el pueblo debía obedecer sus mandamientos y caminar en fidelidad. Ahora, la gracia de Dios no anulaba la obediencia, por el contrario, la fortalecía, y por eso el Señor quería que ante todo lo que Dios iba a hacer, ellos se mantuvieran obedientes. Y cuando el Señor se revela de manera especial, también nos llama a una relación. Es decir, Él promete actuar con poder, pero pide que su pueblo siempre permanezca fiel. La gloria de Dios no es distante, no es lejana, es para todo aquel que se acerca al Señor y de verdad le obedece. Y se traduce también en hechos concretos, en donde dejamos que su amor y su dirección nos guíe. Ahora veremos cómo Moisés sella este encuentro con escritura y obediencia. Mira lo que dice la Biblia en el versículo 27 al 28. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aquí el Señor ordenó a Moisés que escribiera las palabras del pacto. Así, las palabras rotas por el pecado, que fueron sustituidas por nuevas tablas, ahora confirmaban la misericordia de Dios. Y allí durante 40 días y 40 noches Moisés permaneció también en el monte. Allí estaba siendo sostenido por la presencia de Dios en ese tiempo donde no pudo comer. Y allí recibió la confirmación de que Dios seguía siendo fiel a pesar de la rebeldía del pueblo. Es decir, el pacto de Dios se renovó, se mantuvo allí. Y la gloria que se revelaba se convirtió en la palabra escrita en memoria perpetua de la gracia y la justicia de Dios. Mira, la revelación de su gloria no quedó en el aire, sino que fue asegurada en un pacto que Dios renovó. Y cuando Moisés escuchó la proclamación del nombre de Dios, no pudo hacer otra cosa que dice allí la Biblia: postrarse y adorar. Cada palabra de gracia y de justicia, de hermanos, despierta en nosotros reverencia y obediencia. Hoy Dios sigue revelando su gloria, no en el fuego del Sinaí, sino en la cruz de Cristo. Allí vemos la compasión, la fidelidad y la santidad de Dios unidas en perfecta armonía. Ahora, si contemplamos esa gloria, nuestros corazones se inclinarán en gratitud, en obediencia a Dios. Y es eso lo que Dios espera: obediencia. La obediencia no será un peso, sino la respuesta natural cuando entendamos la hermosura del carácter del Señor. Quien contempla a Dios así, jamás vuelve a ser el mismo. Necesitamos ver a Dios como es, en su esencia, en su amor, en su carácter. Y al responder, le demos lo mejor al Señor. La lección del jueves: el rostro radiante de Moisés. Cuando Dios se revela, transforma la vida del creyente. Y eso fue lo que experimentó Moisés, porque al recibir la gloria de Dios y al permanecer en su presencia, resplandeció su rostro. Hoy también somos invitados a reflejar el carácter del Señor, no por mérito propio, sino por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Veamos lo que sucedió en Éxodo capítulo 34, versículo 29 al 30. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¡Qué escena tan impresionante! El brillo en el rostro de Moisés no fue producto de que se echó algo en la cara, ¿no? Fue simplemente un encuentro con Dios. Fue esa comunión profunda con el Señor durante 40 días. Y el texto recalca que Moisés ni siquiera era consciente de su propio resplandor. Porque el verdadero encuentro con Dios, hermanos, no exalta al hombre, exalta al autor de la gloria, que es Dios. Y este resplandor provocó asombro y temor en los israelitas. Y cuando vieron a Moisés, dijeron: este ha estado en la presencia de Dios. De verdad, él no ha estado por allí perdiendo el tiempo. Recordemos que en los primeros 40 días, recordemos que cuando pasaron esos 40 días, el pueblo vio: Moisés no llega.
Moisés estaba recibiendo las órdenes, la ley de Dios, Dios estaba escribiendo su ley. Y dice la Biblia que Moisés tardó 40 días. El pueblo se puso a crear sus dioses y sus cosas, pero ahora, después de que las tablas se partieron, vuelve Moisés al monte y cuando baja, ahora el pueblo lo está esperando. Ya no están haciendo dioses con oro o con la forma que lo querían hacer. Ahora están esperando y cuando ven que Moisés baja, pues ven que la gloria de Dios se ve reflejado en su rostro. Y la experiencia enseña, hermanos, que la cercanía con Dios es algo que deja marcas visibles en la vida. Cuando yo me encuentro con Dios se tiene que notar. Pero es probable que yo no me dé cuenta, pero los demás se van a dar cuenta. Y así como Moisés reflejó la gloria del Señor, también nosotros debemos estar llamados a ser vivo testimonio de la gracia de Dios en nuestra vida. Qué importante es que resplandezca la gloria de Dios para transformación espiritual. Veamos ahora lo que dice el versículo 31 y 32. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Mira, ese resplandor no apartó a Moisés de su misión. Es decir, Moisés no se puso a presumir, es que yo ya recibí la gloria de Dios, es que yo estuve hablando con Dios, es que yo estuve 40 días con Dios. No, Moisés no hace eso. Dios le dijo, vaya y haga tal cosa, vaya, háblele al pueblo, vaya y dígale al pueblo que tiene que obedecer, vaya, dígale al pueblo que hay mandamientos. Y Moisés, aunque venía resplandeciendo y tenía un privilegio que nadie había tenido, pues Moisés no se preocupa en eso. Quizás le pudieron decir, Moisés, ¿qué te pasó? Moisés no perdió de vista su enfoque. Por el contrario, esta oportunidad, ese resplandor de la gloria de Dios lo llevó a cumplir la misión, lo capacitó para transmitir con autoridad la palabra de Dios. ¿Y tú crees que el pueblo no le llegó a creer a Moisés, viendo cómo su rostro iluminaba y cómo había algo diferente en él? Mira, la gloria de Dios en Moisés no fue un fin, no fue un fin en sí mismo. Fue el medio para que el pueblo conociera y a la vez pudiera entender el mensaje de Dios a su pueblo. Ahora, ese rostro iluminado daba credibilidad a la ley y al pacto que Dios había renovado. El pueblo, aunque inicialmente temeroso, pudo acercarse y escuchar la voz de Dios a través de su siervo. Y esta escena revela que la verdadera transformación, hermanos, esa transformación espiritual que necesitamos todos, siempre tiene un propósito. Y es un propósito misionero, mostrar a otros la grandeza del Señor. Y mira qué profundo principio nace aquí. Porque quien no tiene la relación con Dios no va a reflejar la gloria de Dios, no va a reflejar la grandeza de Dios. Es ilógico pensar que alguien que no ora, que no estudia la Biblia, vaya a hablar de Dios. Es ilógico. Así se llame cristiano, así sea bautizado. Eso no significa nada. Es decir, si yo voy a la iglesia o digo ser cristiano, me visto bonito, no me sirve de nada. Esa no es la gloria de Dios. Esa es una gloria humana o de pronto una apariencia humana. Pero lo que Dios quiere es que cuando yo me encuentre con Él, yo no pierda de vista mi enfoque misionero. Yo tengo que ser un misionero y tú tienes que ser un misionero. De nada te sirve conocer y saber mucho si no te has encontrado y no estás reflejando la gloria de Dios. Quien se encuentra con Dios y ama a Dios tiene una responsabilidad, la de hablarle a otros del Señor. Por eso, si no tienes que decir es que me da miedo, ¿por qué tienes que tener miedo para hablar en el nombre de Dios? Si no te has encontrado con Él, obviamente el miedo va a aparecer. Si no te has encontrado de manera personal con el Señor, vas a temer a perder la vida, vas a temer a que te critiquen, vas a temer a que te digan que no sabes, vas a temer a muchas cosas. Pero quien se encuentra y recibe la luz del Señor, la va a compartir, porque esa es la consecuencia de encontrarse con Dios. Quien se encuentra con Dios va a hablar de Dios. No va a hablar de sí mismo, no va a hablar de otros, no se fija en otros, va a hablar de Dios. Mira, ¿cuánto tiempo hemos perdido hablando de los demás, de la falta de los demás, de mirar los defectos de los demás? Y de poco hablamos de Dios. Mira, cuando una persona hable más de otros, hable más de sí mismo, no está hablando de Dios y no tiene comunión con Dios. Este principio que vemos aquí en este día es fundamental, hermanos. Quien de verdad se ha encontrado con el Señor no pierde la misión, no pierde el enfoque. Vio a Jesús, vio al Señor y ahora lo va a contar. Me encontré con el Señor y el Señor me mandó a que tú seas un hijo suyo. Veamos ahora cómo Moisés usó un velo para administrar este impacto. Y mira lo que dice el versículo 33 a 35. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. La transformación que el Señor quiere lograr no solamente es con un Moisés, sino con todo aquel que quiere tener una relación con Dios. Dios quiere tener una relación con todos, pero Dios quiere transformar
a cada creyente, a cada cristiano para que seamos como Jesús. Pero necesitamos la comunión íntima con Dios, que produce una luz que trasciende lo visible y reflejando su carácter en palabras, acciones y actitudes en nosotros. Así, el rostro radiante de Moisés se convierte, hermanos, para nosotros un símbolo del discipulado que nosotros como cristianos debemos vivir. Ahora podemos también reflexionar sobre lo que este pasaje significa para nuestra vida. El rostro radiante de Moisés nos recuerda que la verdadera transformación viene de contemplar la gloria del Señor. Pablo dice que cuando somos transformados de gloria en gloria, es importante porque enfatiza un proceso continuo, no es algo instantáneo. Moisés brilló por haber recibido la revelación del carácter de Dios y nosotros también podemos reflejar esa luz al rendirnos directamente a Cristo y reflejar su carácter día a día. No se trata de un cambio superficial, no se trata de algo que yo cambio y ya, y Dios me va a reflejar su carácter y su gloria. No, se trata de una renovación interior que alcanza, hermanos, cada aspecto de nuestra luz, de nuestra vida, de nuestro ser. La cruz de Cristo, hermanos, es el lugar donde la gloria se manifiesta plenamente. Allí Cristo nos mira con amor, nos perdona, nos salva y nos da la oportunidad de recibir su misericordia. Y qué lindo saber, hermanos, que Dios se quiere manifestar, que Dios quiere reflejar su carácter en nosotros y que el Señor quiere darnos la oportunidad de que así como Moisés tuvo la oportunidad de ver a Dios cara a cara, nosotros también podamos tener ese privilegio de acercarnos al Señor sin temor y poder reflejar después de tener ese encuentro, reflejarle a otros el amor del Señor. La lección del viernes para estudiar y meditar, hermanos, quiero leer lo que dice el libro de Mateo capítulo 5, versículo 14 en adelante. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sabes que el texto lo que está indicando es que la luz la recibimos de Dios. Y así como el sol ilumina a la luna y la luna puede dar apariencia o puede mostrar que está recibiendo una luz que no es propia, sino que es recibida del sol, de la misma manera nosotros como cristianos recibimos la luz de Dios y reflejamos esa luz para que otros lo vean. Yo no estoy llamado para ser un cristiano escondido, para que la luz se ponga debajo de la mesa o debajo de la cama. Dios nos llamó para hacer luz al mundo, implique lo que implique. Pero Dios nos ha pedido que seamos luz para las naciones, para el que está en oscuridad. Y puede ser que a algunos les estorbe, les moleste la luz, les incomode que seamos iluminados por Dios. Pero hay muchos que necesitan que tú y yo reflejemos su carácter. Esto ni siquiera debe ser algo impuesto, esto no ni siquiera debe ser algo que se deba decir, porque quien recibe la luz de Dios no tiene que recibir una orden o que alguien le diga tiene que predicar o tiene que hablar. No, porque el hecho de conectarme con la luz que es Dios, que es Cristo, al recibir esa luz y su gloria, simplemente voy a hacerlo porque es mi compromiso y mi relación con Dios. Se tiene que ver. La relación con Dios se ve. Se va a hacer conocer al mundo para que el mundo conozca quién es Dios. Y sabes, en esta lección aprendemos algo lindo de la dependencia que debemos tener para con el Señor, de cómo debemos reflejar su gloria y cómo esa gloria debe estar constantemente mostrada a otros para que conozcan del Señor. Para finalizar esta lección, yo quiero invitarte para que me acompañes escribiendo allí en los comentarios el título de la lección de esta semana y le digas al Señor, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Qué importante es que nosotros podamos reflejar y poder recibir primero la gloria de Dios, el carácter de Dios para reflejarlo al mundo. Si ese es tu deseo, ponlo allí en los comentarios. Vamos a orar para finalizar este estudio. Querido Padre, te rogamos que nos muestres tu gloria. Te rogamos, Señor, que tu carácter sea nuestro carácter. Ayúdanos, Señor, a amar como tú amas, a perdonar como tú perdonas, a ser misericordiosos como tú eres, a ser perfectos como tú eres perfecto, Señor. Ayúdanos y enséñanos, ayúdanos en nuestra madurez espiritual, a crecer cada día, a no despegarnos de ti y a seguir, Señor, reflejando en nuestra vida diaria tu carácter. Enséñanos a obedecerte, Señor. Te pedimos que este estudio no sea un estudio más, sino que cambie nuestra vida y nos enseñe, Señor, a obedecerte y a consagrarnos más al Señor. Te pedimos todas estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Hermano querido, gracias por estar hasta este punto, gracias por compartir, gracias por sus oraciones a este servidor y gracias porque se suscriben y le dan me gusta a este video. Y recuerda, como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Que Dios te bendiga. Nos vemos con la ayuda de Dios en una próxima lección.